Todo comenzó con Ronald, cuando ambos cumplimos 18 años. En aquel entonces, yo era un chico gay de cabeza cerrada que no le había contado a nadie mis sentimientos ni los había procesado por completo. Ronald era mi mejor y, sinceramente, mi único amigo. Él era todo lo que admiraba. Musculoso, inteligente, carismático. El chico con el que todos querían estar. Siempre parecía tener chicas interesadas en él y no podía culparlas. Yo tampoco tenía mal aspecto. Forma decente, características bastante agradables. Pero al lado de Ronald, sentí que siempre estaba a su sombra. Cuando comencé a comprender más sobre mí y mi atracción por los chicos, fue como si todo se centrara en él. No pude evitarlo. Estaba enamorado. En silencio, dolorosamente. Lo deseaba todos los días, aunque sabía que era imposible. Lo imaginaría de una manera que nunca imaginaría a nadie más. Y sí, fue intenso. Cada vez que tenía esos momentos a solas, era él. Pensé en sus manos fuertes, la curva de su mandíbula, la forma en que su camisa se pegaba a su pecho cuando se estiraba. En mis fantasías, siempre estaba Ronald conmigo, tocándome, deseándome de vuelta. Pero eso es todo lo que siempre fue. Sueños. No había manera de que me arriesgara a arruinar la amistad que teníamos, sin importar cuánto quisiera más. Era viernes por la noche y mi papá había salido a pescar el fin de semana con sus amigos. La casa era nuestra, solo Ronald y yo. No teníamos grandes planes, así que hacíamos lo que siempre hacíamos cuando salíamos. Hablamos basura sobre nuestros compañeros de secundaria, jugamos videojuegos y finalmente abrimos un par de cervezas. Recuerdo haber pensado lo perfecto que se sentía. Solo nosotros dos. No hay nadie más alrededor. Ronald tenía esa manera de sentirse tan a gusto consigo mismo. Se tumbó en el sofá, con las piernas estiradas como si fuera el dueño del lugar. Su confianza era magnética. Siempre lo había admirado por eso. Pero esa noche todo fue diferente. Llevaba una camiseta blanca lisa y pantalones deportivos. Nada especial. Pero no podía quitarle los ojos de encima. La forma en que su camisa se pegaba a su pecho cuando se inclinaba hacia adelante para tomar su cerveza. La curva de su bíceps cuando ajustó su asiento. Todo en él parecía como si estuviera diseñado para atormentarme. Ambos estábamos un poco borrachos y la conversación se había calmado. Podía sentir el silencio que se extendía entre nosotros y mis pensamientos vagaban como siempre lo hacían cuando estaba cerca de él. Me imaginé cómo sería inclinarme y besarlo allí mismo, en el sofá. Sentir sus labios sobre los míos. Pasar mis manos por su pecho. Para explorar cada centímetro de él. Dios, lo deseaba tanto. Pero sabía que no podía hacer nada. Él era mi mejor amigo, mi única conexión real con alguien que me conocía, incluso si no me conocía por completo. No quería arruinar eso. Aún así, no pude evitar que mi mente divagara. Pensé en cómo se sentiría su cabello entre mis dedos o en cómo olería su piel de cerca. Me pregunté si me habría dejado, por una sola vez, trazar las líneas de sus músculos con mis manos. Tuve que sacudir la cabeza para recuperarme, pero el alcohol no ayudaba. En todo caso, lo empeoró porque embotó la parte de mi cerebro que normalmente me mantenía bajo control. Nos quedamos despiertos hasta tarde, riéndonos de memes estúpidos y compartiendo historias que probablemente nos habíamos contado cientos de veces antes. Al final decidimos dar por terminada la noche. El viejo sillón reclinable de mi papá había sido su lugar de descanso durante años, pero esta vez instalamos 2 camas en mi habitación. Se sentía extrañamente reconfortante tenerlo allí, lo suficientemente cerca como para oírlo respirar, pero lo suficientemente lejos como para que no pudiera extender la mano y hacer algo estúpido. Me quedé en la cama, mirando al techo, mis pensamientos aún se borraban. La habitación estaba a oscuras excepto por el débil resplandor de las luces de la calle que se filtraban a través de las persianas. Podía escuchar a Ronald moverse en su cama, el sonido de su cuerpo contra las sábanas, y me imaginé lo cálido que se sentiría a mi lado. Quería girarme y mirarlo, pero no lo hice. En cambio, me quedé quieto, dejando que mis pensamientos se volvieran locos, hasta que finalmente me quedé dormido. No estoy seguro de qué hora era cuando me desperté.
La habitación estaba en silencio excepto por el leve zumbido del ventilador de techo, y el aire estaba cargado por el persistente olor a cerveza y cualquier colonia barata que Ronald hubiera rociado antes. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y me giré para comprobar la hora en mi teléfono. Fue entonces cuando noté movimiento en la cama de Ronald. Al principio pensé que simplemente se estaba moviendo mientras dormía, pero luego vi la luz de la pantalla de su teléfono iluminando su rostro. No estaba simplemente navegando por Instagram o algo casual. Estaba completamente concentrado, con el ceño ligeramente fruncido, los labios entreabiertos y la mano. Bueno, digamos que no estaba descansando. Sin hacer nada, me quedé helado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que estaba seguro de que lo oiría. No sabía qué hacer. ¿Debería fingir que no vi nada? ¿Debería darme la vuelta y volver a dormir? Pero entonces, como un idiota, me encontré mirándolo. Era como si mi cerebro hubiera sufrido un cortocircuito y no pudiera apartar la mirada. No estaba siendo ruidoso ni nada por el estilo. Solo movimientos suaves y silenciosos debajo de la manta. Pero sabía exactamente lo que estaba haciendo y, sinceramente, me volvía loco. El mismo chico con el que había estado soñando durante años estaba ahí, vulnerable. Y por una fracción de segundo me pregunté si estaba pensando en alguien en particular. Era una de esas chicas de las que solía hablar o alguien con quien se había ligado antes. Mi estómago se retorció ante la idea, pero al mismo tiempo, no podía dejar de mirar. Y luego, sin pensarlo realmente, hice algo que nunca pensé que tendría las agallas para hacer. Me deslicé de la cama, moviéndome tan silenciosamente como pude, y me acerqué sigilosamente a él. Me temblaban las manos y sentía que mi corazón iba a explotar, pero no podía detenerme. Cuando me acerqué lo suficiente, extendí la mano y agarré su hombro suavemente. Se estremeció y casi dejó caer su teléfono, con los ojos muy abiertos con una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Amigo, ¿qué diablos?», susurró, en voz baja pero presa del pánico. Dudé, mi propia cara ardía. Y no pude dormir. Murmuré, que fue la excusa más tonta que se me pudo haber ocurrido. Me miró fijamente, su rostro todavía iluminado por el brillo de su teléfono. No sé qué me hizo decirlo, pero las palabras simplemente salieron. «¿Quieres ayuda?». Por un momento, sentí como si el mundo entero se hubiera detenido. Ronald se limitó a mirarme, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Pensé que estaba a punto de empujarme o decirme que saliera, pero en lugar de eso parpadeó un par de veces y luego asintió. Era como si mi cerebro y mi cuerpo se desconectaran. En ese momento, todo lo que había imaginado, todo lo que siempre había deseado, de repente estuvo ahí, frente a mí. Me deslicé debajo de la manta. Mis manos temblaban mientras me acercaba a él. El calor de su cuerpo era embriagador y cuando extendí la mano para tocarlo, no podía creer lo real que se sentía. Él no me detuvo. En todo caso, parecía curioso, como si no estuviera seguro de qué esperar, pero tampoco estaba dispuesto a alejarse. Y cuando comencé a mover mis manos, explorándolo, dejó escapar ese sonido silencioso y entrecortado que envió escalofríos por mi columna. Recuerdo estar abrumado por lo mucho más grande que él era que yo. Siempre supe que estaba hecho, pero esto era diferente. Sintiéndolo, estando tan cerca de él. Fue como descubrir un lado completamente nuevo de él con el que solo había soñado. Su respiración se hizo más pesada y su cuerpo se movió ligeramente, como si estuviera tratando de mantenerse unido. Pero entonces, justo cuando estaba completamente perdido en el momento, creí haber escuchado algo. Un ruido leve como el crujido de una tabla del piso o el sonido de alguien moviéndose en la casa. Mi corazón se detuvo y me congelé. Mis ojos se dirigieron hacia la puerta. «¿Qué ocurre?», susurró Ronald, su voz apenas audible. «¿Escuchaste eso?». Le susurré en respuesta. Él frunció el ceño, claramente no tan paranoico como yo, y sacudió la cabeza. «Estás imaginando cosas. Solo sigue adelante». Quería creerle. Quería convencerme de que no era nada, que simplemente estaba siendo demasiado cauteloso. Así que lo ignoré y me concentré nuevamente en él,
dejando que el mundo fuera de nuestra pequeña burbuja se desvaneciera. Pero si hubiera sabido lo que estaba a punto de suceder, lo habría pensado 2 veces. La noche tuvo una intensidad para la que no estaba preparada, y mirando hacia atrás, siento como si cada segundo estuviera grabado en mi memoria. Después de ese primer movimiento audaz bajo las sábanas, algo cambió entre Ronald y yo. No se trataba solo del acto en sí. Fue la pura cercanía. La forma en que su cuerpo se tensó y luego se relajó bajo mi toque, el calor que irradiaba de él, el leve aroma de su piel mezclado con la persistente colonia que siempre usaba. Estaba tan concentrada en él, en todo lo relacionado con él, que casi me convencí de que estábamos en nuestro propio mundo, solo nosotros dos, libres de juicios, libres de consecuencias. Era como si todas las fantasías que había tenido se hicieran realidad de repente. Pero no fue apresurado ni complicado como podría haber imaginado. En cierto modo, era natural. Ronald, por su parte, estuvo más callado de lo que esperaba. Su respiración era profunda, irregular y de vez en cuando podía sentir su cuerpo sacudirse ligeramente mientras lo exploraba. No estaba acostumbrado a esto, al menos no así, y eso lo hacía aún más surrealista. Me di cuenta de que se estaba conteniendo, tratando de descubrir cómo se sentía con respecto a todo. Y aún así no me detuvo. Él no se apartó ni me empujó. En todo caso, existía ese permiso tácito entre nosotros, ese frágil entendimiento de que ambos estábamos atravesando un territorio inexplorado. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad y seguí pensando en lo surrealista que era. Este era mi mejor amigo, el chico del que había estado perdidamente enamorada durante años. Y ahora aquí estaba, más cerca de él de lo que jamás pensé que estaría. El peso me golpeó en oleadas, pero no pude detenerme. Cada pequeña reacción de él, su respiración, la forma en que sus músculos se tensaban bajo mis manos, solo me hacían querer más. Pero entonces sucedió. Al principio pensé que lo estaba imaginando. El más débil sonido de pasos en el pasillo. Mi corazón se congeló en mi pecho y una ola de frío pánico me invadió. Se suponía que mi papá no estaría en casa. Se suponía que estaría a medio camino del lago con sus compañeros de pesca, bebiendo cerveza barata y contando viejas historias, pero el ruido era inconfundible. Me detuve instantáneamente y retrocedí lo más silenciosamente que pude. Ronald me miró confundido, su expresión nublada por una mezcla de frustración y preocupación. Me llevé un dedo a los labios y le rogué en silencio que se quedara callado. El siguiente sonido fue aún peor, el suave crujido de la puerta del baño al abrirse justo al final del pasillo. Mi papá estaba en casa. Sentí como si las paredes se estuvieran cerrando. Todos los escenarios posibles se desarrollaron en mi cabeza en el lapso de unos segundos. ¿Y si viniera a ver cómo estamos? ¿Y si abriera la puerta ahora mismo? El pánico era abrumador, pero me obligué a quedarme quieto. Después de unos agonizantes minutos de silencio, escuché que la puerta del baño se cerraba nuevamente, seguido por el sonido de pasos que se alejaban hacia su dormitorio. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Todo mi cuerpo temblaba por la adrenalina. Ronald se limitó a mirarme, con el rostro pálido. Pero también había algo más allí, un destello de emoción, como si no pudiera creer que casi nos hubieran atrapado. No hablamos. No lo necesitábamos. En cambio, ambos nos levantamos y nos movimos lo más silenciosamente posible. Hice un gesto hacia el baño y Ronald me siguió sin decir palabra. El baño era pequeño, apenas lo suficientemente grande como para que nosotros dos pudiéramos estar allí sin chocar. La luz fluorescente zumbaba en lo alto, proyectando duras sombras sobre las paredes de azulejos. No fue exactamente romántico, pero en ese momento no importó. Ronald se apoyó en el lavabo, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Había una tensión entre nosotros, espesa y eléctrica, y no sabía qué decir para romperla. Entonces no lo hice. En lugar de eso, tomé la manija de la ducha y la abrí. El sonido del agua corriendo llenó el pequeño espacio. Entramos juntos a la ducha, el agua tibia cayó en cascada sobre nosotros, lavando los restos de la noche. Hasta ahora, era lo más cerca que habíamos estado física y emocionalmente.
Las barreras que habíamos mantenido durante tanto tiempo desaparecieron y lo único que quedamos éramos nosotros. Lo alcancé vacilantemente, mis dedos rozaron su pecho, y cuando él no se apartó, me permití explorar el calor de su piel, la forma en que el agua recorría las líneas de sus músculos. Fue embriagador. Él encontró mi mirada, sus ojos buscaron los míos, y por un momento, sentí como si el mundo exterior no existiera. Nos besamos. No fue perfecto ni practicado. Era confuso y crudo, pero era real. Sus manos encontraron mi cintura, acercándome más, y sentí su peso contra mí, sólido y tranquilizador. La ducha era pequeña y seguíamos chocando contra las paredes, pero no nos importaba. Cada toque, cada movimiento era un descubrimiento, y podía sentir la vacilación en él desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. Y entonces, justo cuando parecía que nada podía arruinar el momento, la puerta se abrió. El sonido del movimiento hacia adentro fue suficiente para congelarnos a ambos, y cuando me giré, vi la silueta de mi padre parado en la puerta. «Oye, ¿te estás duchando?», preguntó, su voz casual, como si no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Mi cerebro sufrió un cortocircuito. «Sí, papá». Al terminar, tartamudeé, tratando de sonar normal a pesar de que mi voz se quebraba. Se demoró un momento, probablemente preguntándose por qué sonaba tan raro, pero luego simplemente se encogió de hombros. «Está bien, no tardes mucho», dijo antes de cerrar la puerta nuevamente. En el momento en que se cerró la puerta, Ronald dejó escapar una risa tranquila, su cuerpo temblaba por las risitas reprimidas. «Eso fue una locura», susurró. Su rostro se iluminó con una mezcla de incredulidad y diversión. «No puedo creer que casi nos atrapen 2 veces». No sabía si reír o llorar. La adrenalina todavía me recorría y no podía creer lo cerca que habíamos estado de ser descubiertos. Pero cuando miré a Ronald, lo único en lo que podía pensar era en que a él no parecía importarle. En todo caso, parecía feliz. Emocionado, incluso. Esa noche cambió todo. La mañana siguiente fue extraña, por decirlo menos. Me desperté con la tenue luz del sol que se colaba a través de las persianas. Mi cabeza palpitaba levemente por los efectos sobrantes de la cerveza. Por un segundo pensé que todo había sido un sueño. Los acontecimientos de la noche anterior parecían demasiado surrealistas para ser reales. Pero entonces giré la cabeza y allí estaba Ronald, tumbado en la otra cama, con el brazo colgando perezosamente del borde y el pecho subiendo y bajando a un ritmo lento y constante. No fue un sueño. Había sucedido. Me quedé allí un rato, mirando al techo y tratando de procesar todo. Mi mente era un desastre de emociones. Emoción, culpa, confusión y una extraña clase de satisfacción que no podía expresar con palabras. El recuerdo de la ducha, de estar tan cerca de él, quedó grabado en mi cerebro, y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que lo deseaba de nuevo. Ronald finalmente se movió, estiró los brazos sobre la cabeza y dejó escapar un gemido sucio. Cuando se sentó, su cabello estaba desordenado y parecía más desaliñado de lo que nunca lo había visto, pero había algo diferente en él, algo más ligero. No parecía incómodo ni incómodo. En todo caso, parecía curioso. A medida que avanzaba el día, noté pequeños cambios en la forma en que actuaba a mi alrededor. No era distante ni extraño como temía que pudiera ser. En cambio, parecía más relajado, más abierto. Él captaba mi atención y mantenía mi mirada un poco más de lo habitual. Pasaba a mi lado en la cocina, su mano rozaba la mía por solo un segundo, más de lo necesario. No pasó mucho tiempo antes de que mencionara la noche anterior casualmente, como si no fuera gran cosa. Admitió que lo había disfrutado más de lo que pensaba. Dijo que nunca antes había pensado en algo así, no en serio. Pero ahora que había sucedido, no podía dejar de pensar en ello. No había vergüenza en su voz, ni vacilación, solo una cruda honestidad que hizo que me doliera el pecho de la mejor manera. Me di cuenta de que todavía estaba averiguando las cosas, tratando de darle sentido a lo que todo significaba para él. No dijo que fuera gay o bisexual, pero tampoco dijo que no lo era. Era como si estuviera abriendo una puerta que nunca antes había notado, y yo era quien la mantenía abierta para él.
Esa noche volvió a suceder. Estábamos en mi habitación. La puerta se cerró y cerró con llave esta vez, por si acaso. Había una tensión en el aire, del tipo que hacía que mi piel vibrara de anticipación. No necesitábamos hablar de eso. Ambos sabíamos por qué estábamos allí, porque estábamos sentados tan cerca en el borde de mi cama. Esta vez no hubo vacilación, ni alcohol que difuminara los límites, ni excusas detrás de las cuales esconderse. Fue deliberado, intencional y de alguna manera incluso más íntimo que antes. Ronald fue diferente esta vez. Más confiado, más seguro de sí mismo. Tomó la iniciativa de una manera que no esperaba. Sus manos explorándome con una curiosidad que envió escalofríos por mi columna. Cada toque se sentía eléctrico, cada movimiento deliberado y cuidadoso. Fue lento y sin prisas, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Trazó las líneas de mi cuerpo con sus manos, su toque firme pero suave. Y no pude evitar maravillarme de lo natural que se sentía. Como si estuviéramos destinados a encajar de esta manera. Cuando me besó, fue más suave de lo que imaginaba. Sus labios estaban cálidos y ligeramente agrietados, pero no importaba. Fue perfecto. Sabía a pasta de dientes y a algo ligeramente dulce, y no podía conseguir suficiente. Nos perdimos el uno en el otro, el resto del mundo pasó a un segundo plano. Y entonces, justo cuando pensaba que estábamos a salvo, sucedió. La puerta de mi habitación se abrió sin previo aviso y mi padre estaba allí parado sosteniendo un plato con algo. Galletas, creo. Los siguientes segundos parecieron una eternidad. El plato se le resbaló de las manos, cayó al suelo y las galletas se esparcieron por todas partes. Tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta mientras nos miraba. ¿Qué demonios? Se sobresaltó y su voz rompió el pesado silencio. Me apresuré a sentarme y nos cubrimos con la manta presa del pánico. Ronald se quedó helado. Su rostro era una mezcla de horror e incredulidad. Mi papá no dijo nada más. Se limitó a mirar durante unos segundos antes de girarse rápidamente y murmurar un incómodo perdón. Salió de la habitación, cerró la puerta detrás de él y pude escuchar sus pasos alejándose por el pasillo. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. La conmoción de haber sido atrapado fue como un puñetazo en el estómago y sentí que mi cara ardía de vergüenza. Ronald fue el primero en romper el silencio. Bueno, dijo, su voz teñida de risa nerviosa. Eso fue algo. No sabía si reír o llorar. Mi papá acababa de visitarnos y no tenía idea de cómo iba a enfrentarlo. Pero luego miré a Ronald, y a pesar de todo, él estaba sonriendo. Después de eso, las cosas cambiaron entre nosotros. No hablamos de lo que pasó con mi papá de inmediato, pero no podíamos ignorar el cambio en nuestra relación. Ahora estábamos más unidos, más cómodos el uno con el otro como nunca antes lo habíamos estado. Ronald comenzó a perder la incomodidad que había tenido al principio y su confianza crecía con cada momento que pasábamos juntos. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a vernos en secreto. No lo etiquetamos, no hablamos de lo que significaba, pero no importó. Estábamos felices y eso fue suficiente. Hubo momentos de pura euforia, como cuando nos escapamos durante un periodo libre en la universidad y nos encontramos en uno de los baños. La emoción, el riesgo y la excitación eran casi insoportables. Nos quedamos en silencio, nuestros movimientos eran cuidadosos, pero la intensidad de todo eso hizo que mi cabeza diera vueltas. Unos días después de todo lo sucedido, Ronald y yo nos encontramos en ese espacio extraño y emocionante donde todo se sentía nuevo e incierto, pero de la mejor manera posible. Nos habíamos acercado de una manera que nunca creí posible, y sin embargo, todavía había una capa de emoción no expresada entre nosotros, una especie de vulnerabilidad cruda que ambos todavía estábamos navegando. Una noche, Ronald planteó una idea que me tomó por sorpresa. Estábamos sentados en mi habitación, pasando el rato como solíamos hacer, cuando se volvió hacia mí con ese brillo travieso en sus ojos que siempre hacía que mi estómago se revolviera. ¿Qué tal si salimos de aquí por una noche? Preguntó casualmente, pero había un trasfondo de seriedad en su voz. Le parpadeé. ¿Qué quieres decir con un hotel? Solo nosotros. Sin interrupciones, sin preocuparte de que alguien nos sorprenda.
En algún lugar simplemente podemos estar. Me quedé desconcertado, no porque no quisiera, sino porque no esperaba que él sugiriera algo así. La idea de estar a solas con él, lejos de todo, hizo que mi corazón se acelerara. Asentí, tratando de actuar con calma, pero por dentro ya me estaba imaginando cómo sería. El día de nuestra pequeña escapada pareció una eternidad en proceso. Ronald había reservado una habitación en un hotel pequeño y acogedor en las afueras de la ciudad, no demasiado lujoso, pero lo suficientemente agradable como para sentirse especial. Cuando llegamos, el cielo del atardecer estaba pintado en tonos naranja y rosa, y el sol poniente arrojaba un cálido resplandor sobre todo. Nos registramos sin ningún problema. En el momento en que entramos en la habitación, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo invadirme. La habitación era sencilla pero acogedora, una cama grande con sábanas blancas, una pequeña sala de estar junto a la ventana y una iluminación suave que le daba al espacio una sensación cálida e íntima. Ronald dejó nuestro pequeño bolso junto a la cama y se volvió hacia mí con una sonrisa. ¿Qué opinas? Es perfecto, dije honestamente, asimilando todo. Abrimos una botella de vino que Ronald había traído, nos servimos vasos pequeños y nos acomodamos en la cama. La conversación fluyó con facilidad y como siempre ocurría con él, pero había una tensión subyacente entre nosotros, una anticipación que ninguno de los dos reconoció en voz alta. Después de un rato, el vino aflojó nuestros nervios y nos encontramos sentados más cerca, con las piernas rozándose. Ronald extendió la mano, sus dedos apartaron un mechón de cabello de mi cara y sentí un escalofrío recorrer mi espalda ante el simple gesto. «Eres otra cosa. ¿Lo sabías?», murmuró, su voz baja y cálida. No sabía qué decir, así que simplemente sonreí. Mis mejillas se sonrojaron bajo su mirada, y luego él se inclinó y sus labios encontraron la curva de mi cuello. La sensación fue inmediata, una oleada de calor que se extendió a través de mí, dejándome sin aliento. Sus besos fueron lentos y deliberados, cada uno enviando una nueva ola de calidez recorriendo mis venas. Incliné ligeramente la cabeza, dándole más acceso, y él aprovechó al máximo, sus labios trazaron un camino hasta mi clavícula. Sus manos descansaron a mis costados, firmes pero suaves, y pude sentir la fuerza en ellas mientras me acercaba. Se tomó su tiempo, sus besos bajaron, rozando mi pecho y la débil definición de mis abdominales. Cada toque, cada beso era deliberado, casi reverente, y hacía que mi pecho se apretara de emoción. Podía sentir el calor de su aliento contra mi piel, la forma en que sus labios permanecían el tiempo suficiente para dejar un leve tintineo detrás. Mi respiración se hizo más pesada, mi pecho subía y bajaba mientras intentaba procesar las sensaciones abrumadoras. No se parecía a nada que hubiera experimentado jamás, íntimo y tierno, pero con una intensidad que hizo que mi pulso se acelerara. «Relájate», susurró contra mi piel, su voz suave y tranquilizadora. Y lo hice. Me guió suavemente, con sus manos firmes y tranquilizadoras, hasta que estuve acostada boca abajo. La vulnerabilidad de la posición hizo que mi corazón se acelerara, pero Ronald fue paciente y su toque nunca flaqueó. Pasó sus manos por mi espalda, el calor de sus palmas me tranquilizó en el momento. No estuvo exento de desafíos. La incomodidad inicial me puso tensa, pero Ronald estaba atento, controlándome constantemente con movimientos sutiles y toques tranquilizadores. Su paciencia marcó la diferencia y poco a poco comencé a relajarme. Lo que más me llamó la atención fue lo profundamente conectada que me sentí con él en esos momentos. No fue solo físico, fue emocional. Cada toque, cada susurro de tranquilidad estaba lleno de cuidado e intención. Era como si me estuviera diciendo sin palabras cuánto valoraba esto, cuánto me valoraba a mí. Sus labios temblaron más abajo, encontrando el hueco de mi garganta y luego la curva de mi clavícula. Cada beso se sintió deliberado, como si se estuviera tomando su tiempo para memorizar cada centímetro de mí. Cuando llegó a mi pecho, se detuvo por un momento, sus manos se deslizaron hacia arriba para descansar suavemente sobre mis costados. Podía sentir el calor de su aliento contra mi piel y envió una ola de calor que me recorrió. Mis manos encontraron su camino hasta sus hombros, acercándolo, y pude sentir su sólida fuerza bajo mis dedos.
Se movía lentamente, saboreando cada momento, y yo igualé su ritmo, dejándome hundirme completamente en la experiencia. El mundo fuera de la habitación se desvaneció, dejándonos solo a nosotros envueltos en este capullo de calidez compartida y silenciosa intensidad. En un momento, se detuvo y me miró. Sus ojos buscaron los míos como si me pidiera permiso para dar el siguiente paso. Asentí, un pequeño movimiento casi imperceptible, pero fue suficiente. Él sonrió, una sonrisa suave y tranquilizadora que me hizo sentir completamente segura y me guió suavemente para recostarme. Lo que siguió fue un delicado equilibrio entre ternura y pasión. En un momento dado me hizo dar la vuelta, con las manos firmes y cuidadosas, y aunque hubo una incomodidad momentánea, su tacto permaneció suave y sus movimientos considerados. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, deteniéndose para comprobarlo. Asentí de nuevo, conteniendo el aliento cuando sentí su mano acariciar mi espalda tranquilizadoramente. La tensión inicial se desvaneció, reemplazada por una sensación de conexión que se sentía más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado alguna vez. No fue solo el aspecto físico. Fue la forma en que prestó atención a cada detalle, la forma en que se adaptó a mis reacciones y la forma en que me hizo sentir completamente vista y valorada. Había un entendimiento tácito entre nosotros, un acuerdo silencioso de que no se trataba solo de placer. Se trataba de confianza, intimidad y amor. Había algo indescriptiblemente embriagador en la forma en que Ronald se movía, en lo fuerte que era sin esfuerzo, pero al mismo tiempo, tan controlado, tan deliberado. No era solo fuerza física. Fue la tranquila confianza en la forma en que me abrazó, la forma en que sus manos me guiaron con una especie de asertividad que me hizo sentir completamente segura e innegablemente eufórica. Me encantó la forma en que me presionó contra la cama, su cuerpo firme contra el mío, como si me estuviera castigando en el momento. Su fuerza no era dominante. Era el equilibrio perfecto entre dominio y cuidado. Podía sentir su peso, el calor, irradiando a través de la delgada barrera de nuestra piel, y envió escalofríos de anticipación por mi columna. Sin embargo, no fue solo la sensación. Fue la confianza que generamos lo que lo hizo tan increíble. Sabía que él nunca llegaría demasiado lejos, que siempre estaba en sintonía conmigo, siempre escuchando las señales flexibles de mi cuerpo y mi respiración. Me sujetó las muñecas por encima de la cabeza en un momento, su agarre era firme pero nunca doloroso. Y la forma en que sus ojos se encontraron con los míos hizo que mi corazón se acelerara. Había algo tan primitivo en ello, pero estaba recubierto de ternura. Podía sentir mi pecho subir y bajar rápidamente, mi respiración entrecortada mientras la intensidad del momento me invadía. No pude evitar soltar una risa tranquila, más por puro asombro que por otra cosa. Y Ronald sonrió con esa sonrisa suave y torcida que siempre me hacía derretir. Pero entonces, como siguiendo una señal tácita, la dinámica cambió. Ni siquiera sé exactamente cómo pasó. Nos movíamos con tanta fluidez, tan sincronizados, que parecía casi instintivo. En un momento estábamos enredados en las suaves sábanas de la cama, y al siguiente estábamos en el suelo, la madera dura y fría presionando contra mi espalda mientras lo arrastraba hacia abajo conmigo. Ni siquiera estaba seguro de por qué nos mudamos. Fue una de esas cosas espontáneas que se sienten bien en el momento. El cambio de ubicación añadió un nuevo tipo de emoción, como si estuviéramos rompiendo todas las reglas, aunque para empezar no había ninguna. Esta vez tomé la iniciativa. Nos di la vuelta para quedar encima, con mis manos apoyadas en su pecho. Mientras lo miraba, sus ojos se abrieron ligeramente, más divertidos que sorprendidos, y no pude evitar sonreír. Parece que las cosas han cambiado, bromeé, mi voz ligera pero con un toque de confianza. La habitación era sencilla pero acogedora, una cama grande con sábanas blancas, una pequeña sala de estar junto a la ventana y una iluminación suave que le daba al espacio una sensación cálida e íntima. Ronald dejó nuestro pequeño bolso junto a la cama y se volvió hacia mí con una sonrisa. ¿Qué opinas? Es perfecto, dije honestamente, asimilando todo. Abrimos una botella de vino que Ronald había traído, nos servimos vasos pequeños y nos acomodamos en la cama. La conversación fluyó con facilidad y como siempre ocurría con él, pero había una tensión subyacente entre nosotros,
una anticipación que ninguno de los dos reconoció en voz alta. Después de un rato, el vino aflojó nuestros nervios y nos encontramos sentados más cerca, con las piernas rozándose. Ronald extendió la mano, sus dedos apartaron un mechón de cabello de mi cara y sentí un escalofrío recorrer mi espalda ante el simple gesto. «Eres otra cosa. ¿Lo sabías?», murmuró, su voz baja y cálida. No sabía qué decir, así que simplemente sonreí. Mis mejillas se sonrojaron bajo su mirada, y luego él se inclinó y sus labios encontraron la curva de mi cuello. La sensación fue inmediata, una oleada de calor que se extendió a través de mí, dejándome sin aliento. Sus besos fueron lentos y deliberados, cada uno enviando una nueva ola de calidez recorriendo mis venas. Incliné ligeramente la cabeza, dándole más acceso, y él aprovechó al máximo, sus labios trazaron un camino hasta mi clavícula. Sus manos descansaron a mis costados, firmes pero suaves, y pude sentir la fuerza en ellas mientras me acercaba. Se tomó su tiempo, sus besos bajaron, rozando mi pecho y la débil definición de mis abdominales. Cada toque, cada beso era deliberado, casi reverente, y hacía que mi pecho se apretara de emoción. Podía sentir el calor de su aliento contra mi piel, la forma en que sus labios permanecían el tiempo suficiente para dejar un leve tintineo detrás. Mi respiración se hizo más pesada, mi pecho subía y bajaba mientras intentaba procesar las sensaciones abrumadoras. No se parecía a nada que hubiera experimentado jamás, íntimo y tierno, pero con una intensidad que hizo que mi pulso se acelerara. «Relájate», susurró contra mi piel, su voz suave y tranquilizadora. Y lo hice. Me guió suavemente, con sus manos firmes y tranquilizadoras, hasta que estuve acostada boca abajo. La vulnerabilidad de la posición hizo que mi corazón se acelerara, pero Ronald fue paciente y su toque nunca flaqueó. Pasó sus manos por mi espalda, el calor de sus palmas me tranquilizó en el momento. No estuvo exento de desafíos. La incomodidad inicial me puso tensa, pero Ronald estaba atento, controlándome constantemente con movimientos sutiles y toques tranquilizadores. Su paciencia marcó la diferencia y poco a poco comencé a relajarme. Lo que más me llamó la atención fue lo profundamente conectada que me sentí con él en esos momentos. No fue solo físico, fue emocional. Cada toque, cada susurro de tranquilidad estaba lleno de cuidado e intención. Era como si me estuviera diciendo sin palabras cuánto valoraba esto, cuánto me valoraba a mí. Sus labios temblaron más abajo, encontrando el hueco de mi garganta y luego la curva de mi clavícula. Cada beso se sintió deliberado, como si se estuviera tomando su tiempo para memorizar cada centímetro de mí. Cuando llegó a mi pecho, se detuvo por un momento. Sus manos se deslizaron hacia arriba para descansar suavemente sobre mis costados. Podía sentir el calor de su aliento contra mi piel y envió una ola de calor que me recorrió. Mis manos encontraron su camino hasta sus hombros, acercándolo, y pude sentir su sólida fuerza bajo mis dedos. Se movía lentamente, saboreando cada momento, y yo igualé su ritmo, dejándome hundirme completamente en la experiencia. El mundo fuera de la habitación se desvaneció, dejándonos solo a nosotros envueltos en este capullo de calidez compartida y silenciosa intensidad. En un momento, se detuvo y me miró. Sus ojos buscaron los míos como si me pidiera permiso para dar el siguiente paso. Asentí, un pequeño movimiento casi imperceptible, pero fue suficiente. Él sonrió, una sonrisa suave y tranquilizadora que me hizo sentir completamente segura y me guió suavemente para recostarme. Lo que siguió fue un delicado equilibrio entre ternura y pasión. En un momento dado me hizo dar la vuelta, con las manos firmes y cuidadosas, y aunque hubo una incomodidad momentánea, su tacto permaneció suave y sus movimientos considerados. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, deteniéndose para comprobarlo. Asentí de nuevo, conteniendo el aliento cuando sentí su mano acariciar mi espalda tranquilizadoramente. La tensión inicial se desvaneció, reemplazada por una sensación de conexión que se sentía más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado alguna vez. No fue solo el aspecto físico. Fue la forma en que prestó atención a cada detalle, la forma en que se adaptó a mis reacciones y la forma en que me hizo sentir completamente vista y valorada. Había un entendimiento tácito entre nosotros,
Un acuerdo silencioso de que no se trataba solo de placer. Se trataba de confianza, intimidad y amor. Había algo indescriptiblemente embriagador en la forma en que Ronald se movía, en lo fuerte que era sin esfuerzo, pero al mismo tiempo, tan controlado, tan deliberado. No era solo fuerza física. Fue la tranquila confianza en la forma en que me abrazó, la forma en que sus manos me guiaron con una especie de asertividad que me hizo sentir completamente segura e innegablemente eufórica. Me encantó la forma en que me presionó contra la cama, su cuerpo firme contra el mío, como si me estuviera castigando en el momento. Su fuerza no era dominante. Era el equilibrio perfecto entre dominio y cuidado. Podía sentir su peso, el calor, irradiando a través de la delgada barrera de nuestra piel, y envió escalofríos de anticipación por mi columna. Sin embargo, no fue solo la sensación. Fue la confianza que generamos lo que lo hizo tan increíble. Sabía que él nunca llegaría demasiado lejos, que siempre estaba en sintonía conmigo, siempre escuchando las señales flexibles de mi cuerpo y mi respiración. Me sujetó las muñecas por encima de la cabeza en un momento, su agarre era firme pero nunca doloroso. Y la forma en que sus ojos se encontraron con los míos hizo que mi corazón se acelerara. Había algo tan primitivo en ello, pero estaba recubierto de ternura. Podía sentir mi pecho subir y bajar rápidamente, mi respiración entrecortada mientras la intensidad del momento me invadía. No pude evitar soltar una risa tranquila, más por puro asombro que por otra cosa. Y Ronald sonrió con esa sonrisa suave y torcida que siempre me hacía derretir. Pero entonces, como siguiendo una señal tácita, la dinámica cambió. Ni siquiera sé exactamente cómo pasó. Nos movíamos con tanta fluidez, tan sincronizados, que parecía casi instintivo. En un momento estábamos enredados en las suaves sábanas de la cama, y al siguiente estábamos en el suelo, la madera dura y fría presionando contra mi espalda mientras lo arrastraba hacia abajo conmigo. Ni siquiera estaba seguro de por qué nos mudamos. Fue una de esas cosas espontáneas que se sienten bien en el momento. El cambio de ubicación añadió un nuevo tipo de emoción, como si estuviéramos rompiendo todas las reglas, aunque para empezar no había ninguna. Esta vez tomé la iniciativa. Nos di la vuelta para quedar encima, con mis manos apoyadas en su pecho. Mientras lo miraba, sus ojos se abrieron ligeramente, más divertidos que sorprendidos, y no pude evitar sonreír. Parece que las cosas han cambiado. Bromeé, mi voz ligera pero con un toque de confianza.